día de En Igualdad con Cristina Villanueva. Cris, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Gracias, que llevo muchas semanas sin venir, ¿eh? Hay un mensaje muy importante además que corre por las redes y que yo quiero comentar. Es el mensaje de María, de 5 años. Seguro que muchos ya conocen a María y si no, hoy se la presentamos. Aparece, como dice Cris, en un vídeo que se ha hecho viral con más de 2 millones de reproducciones. María en ese vídeo lo que hace es que le cuenta a su padre pues una historia que han trabajado en clase. Ella lo resume muy bien. Vamos a escucharla. El cuento lleva por título Tu cuerpo es tuyo. De tu cuerpo es tuyo, que te manejas tú y que no es una palabra muy importante. Que no, es una palabra muy importante. Este cuento es para niños de 3 a 5 años, que es cuando empieza el autoconocimiento del cuerpo, la exploración, cuando les llama poderosamente la atención las diferencias en los cuerpos entre los niños y las niñas. Y es importante porque acerca la sexualidad a los más pequeños y de alguna manera podemos prevenir los abusos o los contactos no deseados. Si no prevenir, al menos les damos herramientas a los peques para defenderse, como ese no es una palabra muy importante, ¿no? Escucha cómo María explica de manera tan natural lo que al final es el consentimiento, ¿eh? Y cómo diferencia situaciones normales de un posible abuso. Cuando te dan un abrazo, tú no quieres y ya has dicho que no. Y cuando te cogen de la mano, por ejemplo, si hay algún coche y vas a cruzar una calle, a lo mejor tus padres te cogen rápidamente sin preguntar de la mano. Eso está bien. Sí, porque te están protegiendo el cuerpo. Nos gusta, ¿verdad, Cris? Eso que cuenta. Me gusta mucho, sí, porque de hecho todo esto está en el libro, ¿eh? A veces es difícil entender los límites y María lo explica pues muy claro. Si te parece, nos acompaña esta noche en Igualdad Raúl Masana, que es el padre de María. Raúl, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues encantado de saludarte. Oye, sorprende el desparpajo de tu hija. ¿El vídeo surge así, sin más, o habíais hablado en casa antes de estos temas? No, el vídeo surge porque María hace un año, más o menos sí, un año, no se le entendía al hablar nada. Tenía un problema muy grande en el habla. Entonces nosotros le pedimos un logopeda para que le enseñara, para que le ayudara a hablar. Entonces, muy rápidamente, en cuestión de, 2 meses, María empieza a hablar muy bien y no se calla, nunca, ya, ¿sabes? Empieza ya ni a hablar muchísimo y empieza ni a comunicar muchísimo. E incluso a ella le cambia la forma de ser, incluso ella, ¿sabes? En este punto se empodera muchísimo y ya tiene un punto que nos explica todo el rato. Entonces me gustaba mucho grabarme con ella merendando y que me contara lo que había pasado siempre. Entonces me habló de este libro y cuando lo grabé y tal, me cogí el corte porque me pareció brutal. Me sorprendió a mí el primero, o sea, me sorprendió muchísimo en casa y de ahí surge un poco todo, un poco de sorpresa. Claro. Y luego ya el resto lo sigue, sí. Buenas noches, Raúl. La verdad es que cuando escuchas a María te das cuenta que el libro también cuenta bien las cosas, ¿no? Que define todo con mucha naturalidad y palabras sencillas, lo que los adultos llamamos con mil eufemismo. Mira, escuchad la definición de parte íntima. Mira, las partes privadas es el kiki, cola, pepito, el culo. Esas partes normalmente se llaman partes privadas porque están tapadas con ropa. Claro, están tapadas con ropa, como tienen que estar. Claro. Como padre, a veces es difícil generar ese momento de conversación. Supongo que a ti te pasará, Raúl, no sé. A ver, de cómo explicar a tus hijos que hay personas, malas, que hacen cosas malas, de que pueden confiar en ti. ¿Piensas que son pequeños para este tipo de contenido? Raúl, ¿cómo fue ese momento de darte cuenta de que estabas hablando de algo tan serio con tu hija? Además, explicado con ese desparpajo y esa naturalidad. Pero que es serio, vamos. Sí, es que ella nos lo cuenta ahí del cole, nos pide el libro. 2 días antes. Ella lee muchísimo, ¿no? De la biblioteca, le gusta mucho leer. Y nos pide este libro y nos cuenta el contenido del libro camino a casa, en el cole, ¿no? Cuando vas de la mano comentando. Y nos llamó mucho la atención. Y cuando nos leímos el libro nosotros y se lo compramos, nos llamó muchísimo la atención. Y sobre todo, es que es algo, como dices tú, que es que al final es muy complicado hablar en casa, sacar este tema a niños tan pequeños y descubres que ellos tienen una capacidad brutal de asumirlo y de explicarlo, ¿sabes? Que de hecho, contra más pronto y más jóvenes, pues al final más fácil es
que tengan herramientas. Casi mejor, claro. La verdad es que a todos nos cuesta pensar, ¿no?, que a nuestros peques puedan ser víctimas de un caso de abuso. Bueno, claro. nos aterra, ¿no? Pero es que no hablar de ello no ayuda a prevenir, ¿eh? Tampoco hay que sembrar el miedo. Entonces, yo me pregunto muchas veces, ¿cómo lo hago? Pues mirad, Lucía Serrano es la autora, la ilustradora de este libro, Tu cuerpo es tuyo. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, has visto lo de María, ¿no? La has oído hablar de tus libros. Sí. Bueno, sí. Es una pasada. Es una pasada. Y además eso es lo que estábamos hablando con su padre, con Raúl, ¿no? Esa naturalidad que al final imagino que es lo que tú buscas provocar en una obra que también imagino, pero eso te lo pregunto directamente, ¿sentiste que debías escribir algo así al ser madre, ¿no? ¿Cómo nace esta historia? Sí, bueno, yo era sensible al tema ya antes de ser madre, ¿no? Porque en la etapa adulta pues he conocido a gente cercana que ha pasado por ello y ya era sensible al tema. Pero una vez que tuve a mis peques ya era algo urgente. Y me pasaba un poco lo que decíais, ¿no? Que pensaba, ¿cómo se va a generar esa conversación en casa? De una manera espontánea es imposible y por eso hice el libro. Porque tú además, dices que conocías casos también de abusos en tu entorno. Uh-huh. Sí, ya en la etapa adulta pues había conocido a personas cercanas y entonces sabía un poco también la repercusión que tiene en la etapa adulta, que es mucha y tampoco se habla de ello, ¿no? Claro, hay una parte en tu libro, ¿no?, en Tu cuerpo es tuyo, que es sobre guardar secretos. Los divertidos, dices, te hacen feliz y los malos hacen que te sientas triste y entonces hay que sacarlos fuera. Y ese es el momento de hablar con un adulto. Vamos a escuchar a María cómo lo cuenta. Si algún adulto quiere escribir una cosa importante y no te hace caso, se lo dices a un adulto que sí, que te haga caso. No a alguien de tu familia, mamá, papá, tu tío, tu tía, tus vecinos, de los padres, alguien que te haga caso. Alguien que te haga caso, es deliciosa. Lucía, esta parte es importante, ¿no? ¿Hay asesoramiento experto detrás del libro? Pues en un principio la que me dio el empujón para hacerlo y la que me mostró un poco el camino a seguir fue la enfermera de mis peques, que ya nos hizo como unas pinceladas de prevención de abusos en una consulta rutinaria que hicimos con ella. Luego, en el momento de escribirlo, también miré internet y me asesoré por medio de internet. Pero luego, aparte, una vez entregado el libro a la editorial, la editorial lo entregó a psicólogos que a su vez lo trabajaron con pacientes y con familias. Entonces ha tenido como un proceso en el que sí que ha tenido la revisión de personas expertas. Incorporamos a nuestro análisis a nuestra psicóloga de cabecera, a Sofía Álvarez Beite. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, encantado de saludarte, ya sabes, como siempre que contactamos contigo. Dos cuestiones. ¿Hasta qué punto es importante la reacción de los adultos cuando se encuentran con una denuncia de un menor de estas características? O bueno, es la misma cuestión también, ¿cómo estar a la altura? Esto es fundamental, o sea, lo más importante es estar ahí, es decir, escucharles, validar lo que nos están contando, decirles que les creemos, decirles que no es su culpa, decirles que les vamos a ayudar y sobre todo no juzgar, no quitarle importancia y no culparles. Bueno, los niños además tienen que saber que pueden decir no, que si están en una habitación con alguien y se sienten incómodos pueden marcharse. Es algo que cuenta el libro de Lucía y que también lo explica María. Hay algunas veces que quieres decir no y que no te sale la palabra no. ¿Por qué? Porque no la quieres decir, te da un poco de vergüenza. Es maravilloso escucharla, es maravilloso. Bien, Sofía, ¿hasta qué punto es importante acercar a los niños a estos temas? No sé si son demasiado pequeños, si hay que utilizar algún camino especial. Mira, Juanma, yo creo que como en todo, al final es súper importante que la educación siempre tiene que estar presente porque es la mejor forma de prevenir. Es decir, educar e incitar son dos cosas distintas y la educación es necesaria siempre. Claro, es que a veces se sigue pensando que la educación sexual incita a tener sexo antes de tiempo, que es un error. A mí hay una cosa que me gusta mucho de este vídeo de María y es que está con su padre. Creo que es importante que los peques sientan que su padre y su madre les protegerán, los dos. No sé si hay riesgo de que con una mala educación afectivo-sexual acabemos diciendo que los hombres son peligrosos para las niñas y eso sería muy grave, Sofía. Efectivamente, a veces convertimos al hombre en general como en el lobo feroz, en el malo. Y no, tienen que aprender los niños que hay personas malas, que hay personas que hacen cosas malas y que algunos son hombres. Pero no, los hombres no son malos y esto es muy importante diferenciarlo.
Claro, yo en este caso a Lucía le preguntaría, ¿no?, que cuando escribió este libro, en ningún momento hay un adulto en ese libro, siempre hay niños pequeños, ¿no?, en el cuento. Pero sí que es importante cómo tratas esa visión de que el adulto está para ayudar a los peques, Lucía. Sí, claro, es un libro que está pensado para peques de 3 a 6 años más o menos, entonces está pensado para que lo narre el adulto. Por eso a lo mejor no aparece tanto en el mismo libro, porque va a haber esa presencia, no es un libro que vayan a leer solos. Es verdad que me interesaba mucho que no cogiesen miedos, o sea, que no fuese un libro que transmitiese solamente miedo, que supiesen que hay adultos que les van a ayudar, pero también que entendiesen que si en algún momento un adulto no les ayuda, tienen que pedir ayuda a otra persona adulta, porque puede ocurrir que a quien se lo digan no esté preparado para escucharlo. Y me importaba mucho eso, lo que decíais, ¿no?, de que encontrar a esa persona que te escuche. Lucía Serrano, Sofía Álvarez Beitez, muchísimas gracias. Raúl Masana, gracias, y dale recuerdos de nuestra parte a María. De vuestra parte, muchísimas gracias a todos. Adiós, gracias. Buenas noches, chao. Un beso grande, chao. Lo que nos enseñan los niños a los que queremos y debemos enseñar, ¿eh? Sí, y nos quedamos con un mensaje, ¿te parece? De tu cuerpo es que te manejas tú y que no es una palabra muy importante. Hola. Ahí queda eso. Adiós, Cristina Villanueva. Adiós, buenas noches. La brújula.